28 provincias bajo alerta por posibles inundaciones porque siguen las lluvias, aunque van disminuyendo. Y la narcoviolencia sigue registrándose en el país. Los muertos lo están contando ahora en Santiago de los Caballeros. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a En Primer Plano. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega. Señor de la Cruz. ¿Cómo se siente? Lo veo seco. No, sí, porque ando con mi paraguas. Sí. Pero además de la lluvia, la temperatura no sé en cuánto estará. Nosotros le hablamos frío. Usted que vino a los países de donde usted viene. No, yo sentí un calor aquí de que el avión aterrizó. Pero realmente se siente el fresquito de Jarabacoa, como si estuviera en 18, 20. No, está fresca, ha estado fresca la temperatura. Porque el día, a pesar de que las lluvias disminuyeron, aquí en la capital, en el Gran Santo Domingo, el día se mantuvo como frío, así, sí, gris, bien nublado. Yo pensaba que iba a llover más. Yo también. Sin embargo, las lluvias han disminuido bastante. En algunos pueblos sigue lloviendo. En otros pueblos hay inundaciones porque la lluvia de días anteriores ahora es que comienza a bajar. Sí, la saturación, lo que hablábamos el día de ayer, la saturación de los suelos, y lo peor es que los pronósticos dicen que continuarán los aguaceros. Por eso se mantiene la alerta de diferentes categorías en 28 provincias. 28 provincias bajo Estamos alerta. hablando que casi la mayoría. El territorio nacional prácticamente. Así es. Vamos a ver lo que dice el director del COE, del Centro de Operaciones de Emergencia, el general Juan Manuel Méndez, sobre la actualización de las provincias bajo alerta. De conformidad con el boletín de la mañana de hoy de la Oficina Nacional de Meteorología, el Centro de Operaciones de Emergencia ratifica niveles de alerta para las provincias siguientes. En amarilla continúa María Trinidad Sánchez, Monteplata, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo, El Ceibo, La Romana, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Atomayor, La Vega, Santiago, Monseñor Noel, San José de Ocoa, Pedernales, Barahona y La Altagracia. En verde continúa Sánchez Ramírez, Peravia, Asua, Puerto Plata, Elías Piña, Dajabón, Samaná, Espaillat, Hermanas Mirabal, Valverde y Duarte. Le pedimos a la población en alto riesgo en las provincias alertadas no descuidarse. Cualquier situación que se le pueda presentar, pueden contactar al 911, al 809-472-0909 y también pueden llamar a mi celular 809-773-4447. En el informe de situación tenemos lo siguiente: viviendas afectadas hasta el momento 378, personas movilizadas a casas o a lugares seguros 1.890 personas, comunidades incomunicadas 22, acueductos afectados 35, puentes afectados 1. Vuelvo y les repito, le pido a la población en las provincias alertadas y sobre todo las que están en alto riesgo, no descuidarse, abstenerse de cruzar ríos, arroyos o cañadas que presenten grandes volúmenes de agua, ya sea en vehículos o a pies. Bueno, ya lo sabe usted, esas son las provincias, prácticamente el país entero bajo alerta. Evite cruzar por lugares donde se hayan desbordado ríos o cañadas. Y si está lloviendo en su provincia, maneje con precaución. Cerca de 400 viviendas han sido afectadas de alguna manera por las lluvias y las inundaciones en algunos lugares del país. Sí, es decir, los suelos están saturados, las situaciones en los que viven cerca de montaña, puede haber deslizamiento de tierra. Usted tiene que tomar todas las precauciones. Mientras más días se registran aguaceros, mayores son las posibilidades de accidente o deslizamiento de tierra. Así que vamos a atender esa alerta que hacen las autoridades para evitar tragedia. Mira, ahí estaba viendo que la temporada ciclónica, muy prematuro, pero dice que viene de manera
intensa. Bueno, parece que el fenómeno La Niña va a estar afectando, incidiendo mucho en la próxima temporada de huracanes, que va a ser más movida que lo habitual. Sí, estaban hablando de por lo menos 21 fenómenos atmosféricos. Eso va desde tormentas, huracanes, e incluso ya están bautizados las que podrían ser. Usted dirá quizás que es prematuro, pero no es así, partiendo de que nosotros estamos exactamente en la misma trayectoria de la mayoría de los huracanes. Y por suerte República Dominicana hace años que no es impactada por ningún fenómeno de esa naturaleza, aunque no hemos visto muy cerca, sí, fenómenos que todos los pronósticos dicen que podría sentirse en territorio nacional, después se producen desviaciones. Por eso es que el seguimiento que se le da es constante a los fenómenos atmosféricos. Así que desde ahora, aunque usted piense que es prematuro, vamos a madrugarle a eso. Si usted tiene un sí medio flojo, vamos a esperar que pase toda esta lluvia y vamos a ir tomando las medidas de lugar. Pero no es tan prematuro, ¿no? Pues estamos, No, ¿a cómo estamos hoy? Hoy estamos a 22, 21, 22, sí. 22 de abril. Bueno, la temporada de huracanes comienza, hoy estamos a 21, la temporada de huracanes comienza el 1 de junio. El primero de junio. Así es. Es decir, que estamos a doblar de la esquina. Sí, entonces, pero la gente le dice que le falta un mes, que espérate, que... Entonces se están pronosticando entre 17 y 21 fenómenos atmosféricos para la venidera temporada de huracanes, y según el pronóstico de Lian Xi, que es profesor de Ciencias Marinas, Terrestres y Atmosféricas de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, de 7 a 9 de estos fenómenos atmosféricos pueden crecer lo suficientemente fuertes como para convertirse en huracanes. El promedio histórico es 6 y el pronóstico de ahora es de 7 a 9. El histórico es de 6, con la posibilidad de que 3 de estos, 4 o 5 tormentas resulten huracanes importantes, apuntó el texto del pronóstico para la próxima temporada de huracanes. Entonces, los datos confirmados indicaron la probabilidad de que se formen de 3 a 6 tormentas con nombre en la región, de las cuales entre 2 y 5 se convertirían en huracanes, y de ellos de 1 o 2 grandes para el Golfo de México. Entonces, hay que estar atentos, hay que educarse, hay que formarse, y como tú decías, si usted tiene una hoja de zinc floja, vaya aprovecha ahora el pasito. Exacto, y no lo deje para última hora, ¿verdad? Porque realmente, y te digo, República Dominicana ha tenido suerte en los últimos 5 o 6 fenómenos. La bendición de Dios, la protección de Dios, hermano. Ha habido los últimos 3 o 4, es piquerito. En las últimas 3 o 4 horas que se desvían y regularmente toman la costa sur. Es decir, el lado Barahona, en las afueras, lógicamente se sienten por los vientos, se siente la brisa, la intensidad de los vientos, pero el fenómeno no ha golpeado República Dominicana. Usted vive en un piso alto, no tiene para pagar los equipos esos que bajan, ¿verdad? Cómprese su Playbook temprano y mire dónde que usted va. Y algo importante que ahora se está poniendo en evidencia para los ayuntamientos, las alcaldías, hay que comenzar temprano un proceso de limpieza de todas esas cañadas, y a la gente, las juntas de vecinos, las comunidades, a limpiar esos vertederos que se arrojan la basura a las cañadas, porque es que eso es como un boomerang, y fabricando una propia arma que se va a revertir en contra de usted. Y míralo, hablando de eso, los ayuntamientos, por ejemplo, si hay un pronóstico de esa naturaleza, la lógica es que los cabildos comiencen a recortar la poda de árboles en las ciudades para evitar que el fenómeno llegue de repente o 2 días antes comenzar a podar. ¿Tú entiendes? Entonces después se quedan todas esas ramas en el piso. Que se convierten en proyectiles, cuando el viento las levanta. Así que vamos a prestar atención a todo esto, partiendo de que nosotros somos un país que está en la misma trayectoria, además del sol, como decía el poeta, de los huracanes. Mire, ¿y usted lo sintió?
No, yo no sentí que yo un tampoco. temblor, sí, pero por palete, tres puntos y algo. Tú sabes que aquí... Pasa que eso casi, con esa aquí- intensidad, son prácticamente imperceptibles. Sí, aquí se dan fenómenos, temblores de tierra diarios, así de 3 grados, O si 2 y 3. y la gente ni se imagina. Y a mí lo que no me gusta es que hace tiempo se está pronosticando, y para la gente es un relajo, de que nosotros vivimos en un país con una falla tectónica muy sensible y podría producirse, Dios Nos libre. nos siga librando, Ujú. porque el hombre que se ha metido su mano para que se dé un fenómeno de esa naturaleza. Bueno, yo digo que todos los países, todas las naciones, de alguna manera u otra, están bajo el peligro de ser golpeados por algún efecto de la naturaleza. Cuando no son huracanes, son terremotos, temblores de tierra. Cuando no son incendios, Sí, esos incendios forestales, desproporcionados, sí, esos fuegos forestales. Cuando no California. son nevadas, Sí. que son terribles. O vienen los tornados, Sí. que se dan No, mucho en los por Estados Por Unidos. aquí no se da tornado, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, pues estamos compelidos a ser afectados, ser golpeados por un fenómeno de la naturaleza, lo que uno tiene que tomar la precaución para evitar que afecte lo menos posible. Fíjate que el tema de los sismos, los temblores, primero no hay la conciencia que se creó en un momento específico con el huracán. La ventaja que tiene el huracán, que 3 días antes tú sabes dónde viene, Es por que dónde avisa, va, avisa. y tú dices, bueno, mi casa no es muy buena, pero Miguel tiene una casa más o menos resistente, un cojo pan de Miguel. Ujú. Pero los fenómenos eso. Entonces, también aquí hay una gran cantidad de viviendas que se construyeron o se han construido sin la mínima inspección y registrada para ese tipo de fenómenos. Por ejemplo, el terremoto de Haití, nosotros que estuvimos allá, óyeme, fueron pocas las casas, fueron muchas, para no decir pocas, las casas que yo vi sin varilla, de blog, Ujú. que yo no le veía la columna de varilla que se supone que Así lleva. mismo es. Entonces, por eso, esos fenómenos en esos países son, en países de los pobres, Porque, por ejemplo, son tan terribles. mire Chile, mire no, Chile. pero Chile es un relajo también. No, porque Chile está en el cordón de fuego. Y ahí eso es. Y en Pero México. los chilenos aprendieron Y en México. de su tragedia y su desgracia, igual que México y Japón. Sí, sí. Ya Japón constantemente está Sí, ahí. Japón la gente está bebiendo trago y comiendo. Y usted no oye de Sí. Y un temblor de no, 6. también tembló. Y usted, No tembló y vamos, Ah. vamos a seguir comiendo, pasó ya. ¿Por qué? Bueno, porque ellos tienen una cultura sísmica y aprendieron de su desgracia, de su tragedia, y entonces dijeron, tomaron normativas, aplicaron leyes, reglamentos para la construcción y todo lo demás. Entonces, cuando hay un temblor fuerte en Chile, que aquí se caerían muchas casas, en Chile no. Sí, así es. O sea, se sacude, se siente, Sí, y pero te tú- da el, pero tú no el escuchas- temor, el miedo. pero tú no hablas, tú no oyes de tragedias así humanas. Pero es lo que te digo, lo del fenómeno de Haití, es verdad que el sismo fue 7.5, pero hay sismos que en otros países desarrollados estado cerca de esos niveles y ni un 20% de relación. Bueno, la destrucción que hubo ahí. Y lo que yo vi, eso no fue que me contaron, muchísimas casas, especialmente en barrios, yo no le veía varilla. Sí, así mismo, ¿eh? Yo también vi eso. Yo lo Entonces, observé. eso debe pasar aquí. Aquí con ese vicio y el dame lo mío. El tipo que está construyendo, que el ayuntamiento, que coge aquí, que yo le quiero poner un anexo porque mi sobrino viene a vivir para acá y mi hermano me va a mandar un dinerito a Nueva York. Pon ese pisito, que eso no es nada. Es decir, hay que tomar la medida. Hemos avanzado, se ha ido tomando conciencia, incluso hay ejercicios que se han hecho en escuelas, en colegios privados, en instituciones. Yo, por ejemplo, en el propio Estado hizo hace como 6 meses un ejercicio de alerta para ver por dónde la gente salía, cómo salía, qué recomienda, que son cosas que tú la practicas y si no hay un desplome total de tu casa, tú puedes salvar la vida. Eso puede ser la diferencia. Vamos a ver lo que dice un experto sobre la advertencia, los pronósticos, las amenazas, como usted quiera llamarle, de un sismo en República Dominicana.
Aquí tiembla todos los días. Si nos podemos ver, desde enero aquí ya van casi 2.000 temblores, que significa eso, que estamos en constante movimiento. Ahora que no nos ha llegado todavía el terremoto que estamos esperando, eso es cierto, pero estamos en turno. Puede que llegue en cualquier momento, ahora puede que llegue dentro de 50 años, dentro de 20 años, pero la expresión mía de aún tenemos tiempo es justamente por eso, porque es el momento, antes de que llegue, de poder hacer lo que podamos desde el punto de vista de escuelas, hospitales, por ejemplo, o edificios de uso público, que son donde concurren la mayor cantidad de personas día a día por muchas horas. Sí, con mucha razón. Si nosotros tenemos el pronóstico, tenemos varias fallas tectónicas que atraviesan la isla. Tenemos la amenaza y la proyección de que por lo menos cada 50 años se produce un gran terremoto. No ha ocurrido y ya hemos pasado, ya nos pasamos de los 50. Sí. Entonces, hay que tomar ciertas medidas, sobre todo con hospitales y escuelas, que son los centros donde se aglomeran, albergan la mayor cantidad de personas en horas laborables, por ejemplo, los hospitales. La construcción y la revisión de escuelas y hospitales, eso tiene que ser una constancia de todos los años, constante, permanente. ¿Por qué? Porque estamos bajo esa amenaza. Sí, y lo que te decía, lo que sucede con eso, Miguel, es que es como el accidente de tránsito. Desde el Estado, y responsabilizamos al Estado porque es quien nos dirige. Desde el Estado, el tema de los accidentes de tránsito es lo principal de una política del Estado. 3.000 y pico de muertos todos los años. El COVID se llevó eso y fíjate que todo el mundo estaba cayendo a pedazos. Aquí, que mira, todavía estamos dando vacunas. Entonces, eso, los muertos del COVID y los muertos de accidentes son muertos. Ya el COVID se fue, los accidentes siguen ahí. Y mira lo que está diciendo ese experto. 2.000 y pico de movimiento telúrico. Es decir, que ha temblado la tierra, que usted no la sienta, es otra pero está cosa. temblando. Usted no Así la siente, que pero está temblando. eso hay que prestar atención. Tú sabes que antes de irnos a la pausa, yo estuve en México la penúltima vez. Entonces me pusieron un piso altísimo, 16, yo no sé, después que terminé unas reuniones, me vine a copita de vino. Y el primer pensamiento que me llevó a la cabeza, Miguel, fue un temblor. Cuando me iba a acostar, ya tú sabes lo que pasa ahí. Ay, Dios mío, y esto que piensa aquí, que tiembla tanto. Y yo con un piso de 16, 18. Bueno, mi hermano. No pegué los ojos. Ahí uno tiene que echar mano de lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Sí. Porque solo tú, Señor, me hace dormir confiado. Así. Porque no hay de otra forma. Usted sabe el tiempo que usted... Y con Dios me levanto. Con Dios me acuesto y con Dios me levanto. Usted sabe el tiempo que le toma bajar por la escalera. Dice. No hay nada que hacer. Porque uno bromea, por eso es que te enseñan los puntos. Mira, tú estás en tu casa, que tú calcules cuáles son la parte más fuerte. El triángulo de la vida. Exacto, para tú sostener. Porque estamos hablando que un sismo, un temblor intenso, no alcanza los 2 minutos. Si usted está en un piso quinto, no que 14 pisos, no. Usted no baja en 2 minutos si no tiene un entrenamiento. Oh, no, claro. Por la escalera. Claro. Abrir la puerta. Buscar la llave. Y no el nerviosismo, el miedo y todo lo demás. Entonces, y estamos hablando de una persona sola. Imagínese si usted tiene que bajar con niños, recoger a los muchachos, una persona mayor, un anciano. Bueno, que el Señor nos libre, ¿verdad? Y a tomar las precauciones del lugar. Miren, lo que nosotros hemos venido hablando siempre en este programa, lamentablemente, desgraciadamente y tristemente, sigue evidenciándose en el país. La narcoviolencia. La narcoviolencia, los pleitos entre grupos de narcos, de vendedores de drogas, de grupos que controlan puestos de venta de narcóticos, cuando hay violencia por controlar esos puestos, por controlar esos lugares, y hay que eliminar a la competencia. Generalmente se elimina la competencia a tiros, a violencia, porque no con poesía. Eso no es con poesía, ni con acuerdos, ni arreglos. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, Santiago, donde se registran muchos hechos de violencia, nuevamente vuelve a ser escenario de esta narcoviolencia.
3 jóvenes acribillados a tiros en un puesto de venta de drogas, dice la policía. ¿Y a qué hora? ¿Y a qué hora? A las 2 de la tarde. El sol afuera. No había ni El almorzado. sol afuera. Mire esas imágenes. ¿La puede rodar, señor director? Bueno, ahí es cuando están sacando los cadáveres, pero a plena luz del día, hermano. A las 2 de la tarde. Sí. La gente almorzando y el tiroteo. Pero en esa zona es frecuente esa situación. Ahora, pero ahí es que ahí es donde uno se cuestiona. Si ese tipo de cosas son frecuentes en esa zona, ¿qué hacen las autoridades? Recibir su por ciento. Y dejar que la pelota siga corriendo. Usted preguntó, ¿verdad? Yo le respondí sinceramente. Recibir su por ciento. El gran problema de la sociedad es que cuando los problemas no me afectan, tú te haces los locos. Eso que pasó en Santiago, algo similar pasó en la capital, tú estabas afuera, en el sector de Los Ríos. Y yo creo que el único programa que ha mencionado eso 4, 5, 6, 7 veces es este. Todavía es la hora que yo no he visto en los medios de comunicación, que no he visto un informe de la policía, que no he visto, porque la dirección no tiene que ver con eso. Mira la imagen, Miguel. Eso fue en el sector de Los Ríos. En un teteo, usted estaba afuera. 3 muertos y 7 heridos. Más que en Santiago o igual que en Santiago. Uno de los muertos incluso se ve en video con una pito Uzi. Le llaman pito Uzi porque son una pistola que le ponen un cargador de Uzi. Sí, ese mismo. Ese es uno de las víctimas de lo que cayó abatido a tiro. Entonces, las autoridades pagan. Bueno, es un problema entre narcotraficantes. Sí. Pero es la autoridad quien debe poner freno. Y el problema no se limita a que sean narcotraficantes. ¿Quiénes provocaron ese tiroteo? Míralo ahí donde está el tipo que estaba enseñando. Es el que estaba enseñando el arma. ¿Cuántos presos hay por eso? Todavía te estoy diciendo la hora. Eso fue mucho antes de Semana Santa. Y nadie ha dicho esta boca es mía. ¿Por qué? Porque ese tiroteo se produjo en un sector pobre de Los Ríos. Tú sabes que Los Ríos, igual que todo en Santo Domingo, hay un sector clase media alta y rodeado de barrios pobres. Entonces, todavía es la hora que yo estoy esperando ver el sometimiento a la justicia de los que protagonizaron ese tiroteo. Nadie ha dicho nada. No ha pasado nada. Nada. No ha pasado y nada. Entonces yo te puse el ejemplo que a una señorita que fue una discriminación, iba a entrar a un restaurante, a un bar, y porque tenía trenza no dejaron entrar. Y eso fue viral. Usted estaba ese aquí. restaurante de los Popis, donde eso fue viral. Es uno de los restaurantes donde usted visita, ¿verdad? No, yo no visito esos sitios. ¿Usted no visita esos sitios? Yo no. Se va a hacer loco. Vayan de Marlon y pregunten por mí. Se va a hacer loco ahora. Oye, vayan de Marlon, allá voy yo. A Monteplata. A Monteplata. Ahí usted sabrá. Entonces, eso se convirtió en viral. Todos los medios hablaron de eso. Es que no pasó. Sí, pero ¿sabe qué pasa? Esto es una sociedad muy hipócrita. Pero... O sea, somos, porque pertenecemos a la sociedad, una sociedad muy hipócrita, muy fariseica. Por ese tipo de cosas hacemos un escándalo. ¿Es así? Pero cuando matan 3 jóvenes, porque estaban en un teteo, una fiesta, no importa si son narcos, son seres humanos. No, que siga la fiesta. Así ¿Por qué? Porque eran 3 muchachos de barrio, no tienen familia. 9 y serie. Entonces estamos hablando, si tú calculas los 3 de Santiago y estos 3, que son los que se saben. Ahí van 6. Van 6 y van como 7, 8, 10 heridos. Mal contado, ¿eh? Vamos a ver lo que dice el vocero de la Policía de Santiago sobre la muerte a tiros de estos 3 jóvenes en un presunto supuesto punto de droga por otro grupo de narcos. La Policía Nacional informa sobre la captura de Cristian Mata González, de 41 años, quien era perseguido de manera activa desde... Bueno, eso no, ese otra... ahí está dando el vocero de la policía, Pesqueira, detalles sobre el apresamiento del individuo que mató a la mujer en Boca Chica. Muchacha en Boca Chica. Usted te decía, ¿cuál es el tema de la sociedad? Por ejemplo, cuando tú dices, mira, el narcotráfico hay que frenarlo, por ejemplo, a los vinchos. Y cuando digo los vinchos es por buscar como si fuera un plural.
A Vincho le decían exagerado cuando hablaba de la narcopolítica, le decían que estaba inventando más de la cuenta. Mírenlo ahí, ¿cuántos legisladores hay actualmente en expediente por narcotráfico? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que va pasando eso? La sociedad se va contaminando, hasta que llega el momento en que se contamina tanto que no hay forma de todo hacer la sociedad. Es decir, lo que nosotros tenemos que evitar es que República Dominicana llegue al punto que llegó Colombia y al punto que llegó México. Yo recuerdo, y por ahí, por ahí es que vamos. Yo recuerdo a Vincho que siempre advertía eso, décadas finales de los 80 y principios de los 90, el narcoestado, la narcopolítica, el proceso de Colombia. Vamos a ver ahora sí al vocero de la Policía de Santiago hablando sobre este hecho sangriento en la ciudad corazón. Miembros de investigaciones criminales de la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional investigan el hecho ocurrido la tarde de este miércoles en unos matorrales, en un lugar apartado de la comunidad Cuesta de Quinigua, en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, provincia de Santiago, donde 3 personas resultaron mortalmente heridas de proyectil de arma de fuego. Las víctimas fatales son los nombrados Johnny Rafael Victoria Reynoso, apodado Satarito, de 32 años, Braylin Díaz alia Juan Melena y Ángel Roberto Báez Reyes, de 21 años. Estos 2 últimos residían en la sección Los Cocos de Jacagua. Versiones preliminares establecen que dichos individuos recibieron las heridas de parte de 2 personas desconocidas que se presentaron al lugar de venta y distribución de sustancias prohibidas, propiedad de una persona solo identificada como La Jota, quien está prófuga. Tan pronto cometieron la agresión, los individuos huyeron con rumbo desconocido, en tanto que 4 personas son interrogadas en torno a los hechos, mientras que se persigue activamente a los autores para apresarlos y ponerlos a disposición de la justicia. En cuanto a los cadáveres, fueron llevados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses de la ciudad de Santiago para fines de autopsia. Bueno, ahí estaba el vocero de la policía en Santiago de los Caballeros, en el Comando Norte, dando los detalles de ese acontecimiento. Entonces te decía que el tema es ese. Es decir, pero eso se da en Santiago, se da en San Francisco, se da aquí en la capital. ¿Cuál era el problema de antes? En los barrios de la zona norte siempre ha habido violencia. Bueno, ¿cuándo el tema comienza a preocuparlo a ustedes? Cuando los hechos violentos cruzaron la 27. Es decir, ya en cualquier barrio, clase media alta, en Naco, atracan más que en Gualey. En los restauradores, en San Jerónimo, ¿te acuerdas de todo lo que ha pasado? Sí, claro. Es decir, entonces, ¿qué es lo que hicieron eso? Es como la amenaza que hacían los chavistas con el barrio 24 de enero en Venezuela. Dijeron, no, los muchachos del barrio van para arriba. Entonces, ya esos muchachos que van a esos barrios salen a los barrios clase media, atracan, matan para buscar el dinerito de su droga y la consumen allá adentro. Fíjate la carrera que le dieron a unos policías en un barrio. En Gualey. En Gualey. Entonces, esa es una realidad. Sí, pero eso no pasa aquí. En Estados Unidos, usted se va a la Casa Blanca y si hay bloque después, todas las estaciones tienen, espérese, tienen metales. Sí, pero no diga solamente en Estados Unidos. Usted recuerda que estando nosotros en una ocasión en París, el corazón de París, Sí. que estábamos ahí compartiendo y picando una picaderita en un sitio céntrico de París. El mesero nos pregunta y nos dice, comenzamos a hablar con él, que de dónde son, y comenzamos a intercambiar. ¿Y de dónde ustedes están hospedados? Entonces le decimos el hotel. ¿Y por dónde ustedes vinieron? Y le decimos por nosotros. Que nosotros cruzamos dice, la zona Comanche a pie. No se vayan por ahí. Den la vuelta por ahí. ¿Y por qué? No, porque por ahí eso atracan y eso no tienen... En el centro de París. Sí, sí. Entonces eso no es ajeno. ¿Por qué? Porque es que el mal está en el corazón del hombre. Bueno, en París
cerca de Lafayette, ahí asaltaron un camarógrafo. De nosotros. Sí, le quitaron una cámara. Sí, así mismo es. Donde quiera. Así mismo Pero ahí es. esos casos son escasos. Bueno, vamos a la pausa, ya volvemos.